hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Ese es su baby es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, yo vivo confiado. Te alabaré hasta la noche. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor. Si con todo mi corazón de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 1000 años más para siempre. Al Señor, si con todo
te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubres y me das paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubres y me das paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubres y me das paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubres y me das paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al
Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Hola, buenos días. Un gusto nuevamente verlos. Son muy bienvenidos. Hoy día vamos a terminar el capítulo 12 de Romanos, que hemos estado viendo acerca de los dones, cómo los dones son dados tanto a todo aquel que creyente que es parte de una congregación. Vimos los dones de autoridad que están en Efesios capítulo 4, que son, bueno, apóstoles, eh, evangelistas, pastor y maestro, y de profecía, que eran dones básicos que fueron muy usados al comienzo de la iglesia porque no teníamos todavía en totalidad los escritos del Nuevo Testamento. Y también los dones de servicio que están en 1 Corintios capítulo 12 enumerados, y algunos que acá enumeró Pablo. Así que hoy día vamos a ver de qué manera esos dones ayudan al cuerpo de Cristo, y también cómo la base de los dones es reflejar el amor del Señor. En realidad todo esto es para reflejar el amor del Señor. O sea, el amor es lo principal. Así que vamos a orar y vamos a ver, a comenzar desde el versículo 9. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todos los que están conectados y están siendo parte de esta comunión. Te pido que los bendigas. Te pido especialmente por aquellos que a lo mejor están siendo muy atribulados, para que des descanso, Señor, y esperanza y fe en medio quizás del sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos llegado hasta el versículo 8. Estuvimos hablando ahí en forma detallada lo que eran los dones. Mira, los dones son un regalo del Espíritu Santo. O sea, no son por mérito, no es por meritocracia que alguien tiene dones. Y muchas veces los dones se dan incluso en personas que al parecer su vida espiritual no está tan bien. O sea, puede un don, puede Dios usar un don en alguna persona que no esté caminando con el Señor. Sí, en algunas oportunidades lo puede hacer en gracia por la persona que va a ser beneficiada por el don. Pero en realidad, si alguien camina fuera de Cristo, va a quedar totalmente invalidado sus dones, porque claramente su vida va a estar controlada por su carne. Y nosotros sabemos que de la carne nada bueno viene. Ahora, el punto, cuando estudiamos esto, el punto no es jactancia. El punto es el amor de Cristo para que podamos crecer como iglesia, como congregación local, y también el lugar que tenemos en el espectro de la iglesia en general. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios permite una diversidad de congregaciones, algunas que son como muy tradicionales, otras menos tradicionales. En algunos lugares se escuchan himnos, en otros lados música más contemporánea, pero esas cosas son secundarias, está dentro del plan de Dios para que todos podamos ser bendecidos, porque los seres humanos no somos iguales, Dios nos creó en forma individual. Pero el punto que yo creo que es como a donde apuntar es en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, déjame ubicar primero Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Mira lo que dice. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si se dan cuenta, esto tiene que ver con la edificación de la iglesia.
Y también tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de los creyentes dentro de la iglesia. Todo creyente debiera madurar en Cristo. Es una pena que gran cantidad de cristianos viven siempre como niños. Y lamentablemente muchas veces como niños malcriados incluso. Recuerden Pablo cuando escribe la carta a Corinto, en Primera de Corinto, cuando les dice, yo no les puedo hablar como a espirituales ni como a adultos, tengo que hablarles como a niños en Cristo, porque no pueden, porque están ahí todavía entrampados en sus discusiones, en su carnalidad. Y lamentablemente gran parte de la iglesia está también está como enredada en eso, por eso que hay tan poco discernimiento del tiempo que estamos viviendo. Entonces lo que Pablo nos va a entregar acá es la forma en que nosotros podemos poner nuestro cristianismo en acción. Pero fíjate qué interesante, como fruto de nuestra relación con el Señor y no como una forma en la cual nosotros podemos ganar la gracia, por así decirlo, o el favor de Dios. Porque todo esto nace de nuestra relación con el Señor y de un espíritu agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces lo que Pablo ahí como introducción dice ahí en Efesios es muy genial. Dice que siguiendo la verdad en amor, o sea, la verdad relacionada con el amor de Dios, crezcamos. O sea, nos llama a todos a crecer, no a estancarnos. Y después dice que nadie sobra en el cuerpo del Señor. O sea, Dios nos ha dado dones a todos. Algunos son visibles, otros son invisibles. Y estos actúan también en forma muy natural cuando hay una convivencia basada en el Espíritu Santo y en la palabra, y se va desarrollando de una manera en la cual no es necesario hacer como un énfasis, sino que simplemente ser parte y recibir esta mutua comunión. Incluso ahí lo dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, o sea, dando a entender que incluso las cosas que son más pequeñas, hablemos de neuronas, por así decirlo, de pequeños ligamentos que unen todo nuestro cuerpo, todo tiene una función. Y a lo mejor alguna función es más visible, pero no podría eso funcionar si lo que es menos visible no está funcionando. Entonces, si se dan cuenta, Dios proveyó todo. Incluso dice lo dice ahí, que es para el mutuo crecimiento del Señor. ¿Ah? Para ir edificándonos, y cuya base de esta edificación, cuyo cemento, por así decirlo, es el amor. Entonces, vamos a Romanos, previa esta introducción de por qué los dones son dados a la iglesia, y fíjate que del versículo 9 en adelante nos va a dar como cosas prácticas. Esto es muy importante, o sea, nunca el cristianismo solo se trató de una cosa teórica. De hecho, Chuck Smith, nuestro fundador, él decía que en cosas que no son fundamentales es mucho más importante la actitud correcta que la teología correcta. Y lo encuentro genial, porque al final el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, no por su vasto conocimiento teológico o doctrinal. Mira, dice, habíamos visto el último versículo que habíamos visto es el 8. Y ahora vamos a empezar el 9, y también hace como esto, pareciera como que termina con algo y empieza con algo muy diferente, pero en realidad es como redondear la idea de en base a qué nosotros actuamos y nos desarrollamos, y también cómo nos relacionamos. Mira, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahora, Pablo hace esta sugerencia de que el amor sea sin fingimiento, y esto es interesante porque en la actualidad la palabra amor realmente es una palabra que la encontramos por todos lados. O sea, pareciera que incluso validando las cosas más terribles, el amor. Pero nosotros sabemos que en el mundo en que vivimos todo es falso, el egoísmo es lo que guía a la gente. No importa el discurso que den, hay que entender, o sea, la Biblia siempre habla del corazón humano, no de la apariencia humana, y claramente el amor como Dios lo describe, es una cosa que solamente se puede vivir dentro de una congregación, porque todo lo que nosotros vemos, canciones sobre el amor, cosas que se hacen en el nombre del amor, de la UNICEF y todo ese tipo de cosas, si uno averigua bien,
en realidad lo que menos brilla ahí es el amor, las motivaciones son diferentes y eso es la realidad, una realidad de engaño dentro del mundo. Entonces, acá lo que Pablo, mira, el Espíritu Santo como lo guía a decir, el amor sea sin fingimiento. O sea, está diciendo, no es como el amor que el mundo promueve y en el cual se mueve, entre comillas, sino que es el amor verdadero, el amor de Dios, el amor con el cual el Padre envió a Jesús a morir en la cruz, un amor ágape, que significa un amor desinteresado. Recuerde que está el amor filio, que es el amor filial entre papás, hijos, y el amor eros, perdón, que es el amor sexual. Está hablando del amor ágape, el amor perfecto, que es desinteresado. Entonces Pablo dice ahí, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Jesús es amor, ¿cierto? Es una cosa que también en los años 70, cuando nació este movimiento allá en California, uno de los letreros que llevaban los hippies era Jesus is love, o sea, Jesús es amor. Y es realidad, es amor. No es el concepto que vemos nosotros, que solamente está relacionado con el egoísmo y con la conveniencia propia. Mira, en Juan, Jesús nos habla acerca de esto. Juan 13, mira si puedes ubicar. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, nos da un mandamiento, un mandato en el cual Pablo se apoya para enseñarnos cómo nosotros debemos tener, al ser parte de la iglesia y tener estos dones que Dios nos da, cómo el centro de eso, la base es el amor del Señor. Mira, capítulo 13, versículos 34 y 35, mira lo que dice. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, ¿cuál es? Si alguien podría decir, ¿cómo alguien puede identificar un discípulo de Cristo? Es el amor de Dios, ¿cierto? Y además es un mandamiento que se nos da dentro del cuerpo de Cristo. Y esto algunas veces es tan penoso cuando nosotros vemos que dentro del cuerpo de Cristo muchas veces podemos destruirnos los unos a los otros. Usar una forma de crítica salvaje y brutal, destruyendo la reputación de otros creyentes. Me gusta mucho ese versículo que dice, con la vara que mires serás medido. Me gusta también ese que dice, no te fijes tanto en la paja de tu hermano, sino que fíjate en tu propia viga, porque eso está diciendo que de alguna manera, cuando nosotros actuamos de estas formas, Dios en algún momento nos va a disciplinar. Porque Dios es sabio y nos disciplina, pero nosotros como creyentes debemos orar los unos por los otros. Y debemos siempre estar pendientes y queriendo lo mejor para el otro. ¿Cuántas veces pareciera que la envidia y ese tipo de cosas están dentro de nuestras congregaciones? E incluso dentro del mundo cristiano en general. Y creo que eso ha sido también algo que ha causado poco testimonio dentro del mundo. Hablando en general, porque recuerden que en los Hechos dice que una de las cosas por las cuales los cristianos eran conocidos y tenían favor del pueblo era porque se amaban los unos a los otros. Yo creo que nadie podría decir que el cristianismo actual es conocido por cómo nos amamos los unos a los otros. ¿Cuántas veces hemos visto en televisión, en los diarios, peleas por poder y dinero entre grupos de cristianos? ¿Se dan cuenta? Bastante diferencia, ¿cierto? Con lo que nosotros vemos que está enseñando Pablo y acá el Señor Jesucristo nos dice. Pero volvamos nuevamente a el capítulo 12. Entonces dice ahí, estamos viendo el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. O sea,
debemos honrar también los unos a los otros. Yo recuerdo un amigo allá en Iquique, que después fue mi ayudante. Bueno, primero era alguien que no le simpatizaba ni mi esposa ni yo, porque su esposa iba a la congregación. Y no le simpatizaba porque éramos como en ese tiempo, bueno, mucho más jóvenes, estábamos como en la onda grunge, y la ropa y el tipo de pelo que usábamos. Y, y había, me acuerdo, un joven que vivió con nosotros, que estudiaba en la universidad y que era rubio y él usaba ese mismo, y él era músico también. Y él pensaba que era mi hijo y no era mi hijo. No nos parecíamos mucho porque era alto, yo no soy alto. Pero fíjate que después él se convirtió al Señor, pero se convirtió así, pero esas conversiones que ojalá pudiéramos tener de nuevo. Y recuerdo que él, lleno del amor de Dios, se iba a comprar una camioneta y compra una camioneta y la camioneta se echa a perder y alguien le dijo que un hermano en Cristo era muy buen mecánico y todo. Para el olvido, pésimo testimonio, o sea, nunca le tuvo la camioneta. Después que de darle una y otra vez mejorarle, un día llegó y le dijo, mire, la verdad es que estoy arreglando otras camionetas porque como usted es cristiano, entonces usted puede esperar. ¿Cómo? Lo que yo veo acá dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Hemos errado tanto que por eso que muchas veces tenemos tantas situaciones difíciles. Bueno, en todo caso, después mi amigo no fue algo que lo amargó ni nada. Claro, o sea, en algún momento estaba bien enojado, pero le dije, mira, la verdad, viejo, yo generalmente no recomiendo a ningún cristiano, porque incluso los que he recomendado en un principio, lamentablemente no fueron lo que se esperaba. Y en realidad nosotros como cristianos deberíamos tener un código de honor en nuestra forma de actuar. No solamente entre nosotros, también con la gente de afuera. Mira lo que dice después. Dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo cristiano debiera tener un código de honor en su vida. Y en su relación, tanto dentro de la congregación como con la gente que nos rodea, incluso con nuestros vecinos. Incluso con nuestros vecinos. No me voy a poner a describir acá también algunos vecinos cristianos que tuve, porque tampoco es la idea, pero creo que todos sabemos de qué hablamos. Y lamentablemente algunas veces nosotros podemos actuar así. La idea es no hacerlo, es lo que Pablo nos está diciendo. O sea, Pablo nos está diciendo, mira, esta es la forma en que debiera ser. Si ustedes tienen una relación personal con Jesucristo, si ustedes están en plena comunión, no les va a ser difícil porque el Espíritu Santo va a actuar actuando en eso. Si nosotros no estamos en esta relación con el Señor, si en realidad somos solamente personas superficiales, entonces es muy difícil que actuemos de esta manera, porque en el fondo no vamos a honrar a Cristo y vamos a buscar solamente nuestro propio beneficio. Y mira lo que dice después, en lo que se requiere diligencia, o sea, debemos ser diligentes. Si nosotros se nos encomienda algo, debiéramos hacerlo de la manera más responsable y lo más eficientemente posible. Y si no queremos hacer algo, no lo hagamos, pero si vamos a cooperar en algo, hagámoslo bien, ¿cierto? No perezosos. Un creyente nunca debe ir a ser una persona que su imagen es de un flojonazo, ¿no? Porque los creyentes, un cristiano no debe ser así. Nosotros somos personas de trabajo, que nos gusta superarnos. A los cristianos nos gusta superarnos, no tenemos una cosa de quedarnos ahí plantados y simplemente decir, no, yo confío en Dios. No, hay que confiar en Dios y no hay que apresurar las cosas, pero en el momento que Dios nos da la oportunidad de accionar, tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Y en cuanto a honra, como decía, prefiriendo, sirviendo al Señor. O sea, eso es servir al Señor. Esta cosa que está describiendo Pablo, dice el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cierto? Mira, es imposible tener un gozo en la esperanza si no estamos teniendo una comunión plena con el Señor. También me llama la atención que
Pablo no se victimiza, porque esta cosa esta cosa que está pasando hoy en día de victimizarse, si analizamos bien eso, si en todo aspecto de nuestra vida somos víctimas del sistema, víctimas del maltrato, víctimas de bullying, y que puede ser, sí que puede ser, o sea, yo no estoy diciendo que eso no sea. Entonces el mundo está entronando un discurso en el cual va a ser muy difícil decir a la gente que se arrepienta. ¿Cómo llegamos nosotros al Señor? Porque nos arrepentimos en algún momento. Por eso llegamos al Señor. Yo recuerdo que siempre le culpaba de mis penurias a mis papás que se habían separado y todo eso, pero cuando llegué a Cristo yo no culpé a mis papás, sino que simplemente me arrepentí de mis propios pecados. Y si tenemos un discurso cada día por todos lados de que nadie es culpable de nada, nadie es responsable de nada, ¿cómo le vamos a decir que se arrepientan si ellos consideran el mundo y la sociedad y todo, le está diciendo que no son culpables de nada, que son víctimas? ¿Se dan cuenta cómo el diablo está haciendo todo un trabajo para que al predicar nosotros seamos muy contracultural con la realidad de la actualidad? Es para pensarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo no fue un tipo amargado, ¿no? Él decía gozosos, dice ahí, gozosos en la esperanza. Y si alguien me puede decir, pero ¿y Pablo por qué dice eso? Bueno, recuerden, cárceles, azotes, naufragios. O sea, te lo puede decir con conocimiento de causa. Porque no te está hablando de algo teórico, está diciendo que él aún en medio de esas situaciones cantaba al Señor y estaba gozoso. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. La oración es algo tremendo, o sea, es la principal arma. Una iglesia que no ora va a ser una iglesia que va a sucumbir. Eso se lo puedo asegurar. Por eso que nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración. Debemos tener nuestro tiempo de oración personal con el Señor. Y debemos tratar de ir más allá y más allá de la oración. Pablo dice que orando en el Espíritu. ¿Sabes lo que significa orando en el Espíritu? Es una oración, una especie de gemir, de interceder por los demás, en el cual tú te das cuenta que el Espíritu Santo te guía a orar. Y hay personas que Dios le ha dado ese don de poder orar. Y es increíble cuando uno escucha orar a esas personas, porque realmente te anima y ves que hay esta comunicación con nuestro Padre, que debiera ser, como dice ahí, constante, es constantemente estar orando, intercediendo. ¿Qué dice después el versículo 13? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es genial, ¿eh? Eso es genial, cuando hay personas que son tan dadivosas y siempre son hospitalarias. ¿Eh? Uno se siente muy bien cuando conoce gente hospitalaria, y que nosotros también seamos hospitalarios. Aún en la actualidad, que es tan difícil, que las personas son tan... yo recuerdo que en los 80 uno podía ser hospitalario con personas que ni conocía. Yo creo que igual ahora hay que tener un discernimiento espiritual y todo. No se puede llegar y ser hospitalario sin que con personas que uno no conoce, sin que el Espíritu Santo te dé esa como luz, porque hay mucha gente malvada en medio de nuestra sociedad actual. Pero ser hospitalario es algo que Dios dice que es algo que nosotros debiéramos ser, practicando la hospitalidad, dice, como práctica. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Acá ya vemos una cosa que pareciera más difícil. Bendecid a los que os persiguen. ¿Cuántas veces en realidad esperamos que en algún momento la caída de quien nos persigue? Pero fíjate que cuando estamos en el Señor no tenemos ese sentimiento. Porque les quiero decir, todas estas cosas son imposibles hacerlo en el poder de la carne. Es imposible hacerlo en nuestra forma. Esto nace del Espíritu Santo, cuando caminamos con el Señor. Dice ahí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran.
Eso también, esas son palabras del Señor Jesucristo, ¿cierto? Reír con el que ríe y llorar con el que llora. Y eso, mira, cuando estamos caminando en el Espíritu, como dice Gálatas, cuando dice que caminemos en el Espíritu, fíjate que eso se da en forma natural y no como algo fingido. Muchas veces, nosotros podemos estar en situaciones en que realmente podemos fingir algo que no sentimos. Cuando hay funerales, por ejemplo, pero en realidad cuando estamos caminando en el Espíritu, como que Dios permite que nosotros podamos ponernos, ser empáticos, ponernos en el lugar de la persona que está en el dolor. Y cuando alguien es bendecido, en la situación que sea, también nos alegramos, no envidiamos. Porque es lo que van a hacer en forma natural, como fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque, mira, vamos a leer algo de Gálatas. Veamos el versículo 16, dice, unánimes entre vosotros. Eso, ¿dónde encontramos eso? En Hechos, ¿cierto? Encontramos donde dice unánime, dice que la iglesia estaba unánime, compartía la palabra y las oraciones. En Hechos, en el capítulo 2:42, dice que la iglesia, esto es lo que hacía la iglesia en realidad. Estaba unánime en la palabra del Señor, oraba, tenía comunión y estudiaba la palabra. ¿Y qué dice después? Que en forma también natural, la iglesia iba creciendo porque Dios traía a los que han de ser salvos. ¿Saben que si nosotros estamos viviendo un cristianismo como el que está acá describiendo Pablo, ni siquiera va a haber que ir a buscar a quienes van a ser salvos? Dios los va a traer. Porque en el fondo siempre es Dios quien los trae. Podemos tener una organización tremenda, evangelística, podemos hacer no sé cuántos cursos acerca de evangelismo y cómo predicar y cómo ese tipo de cosas. En cierto aspecto pueden ayudar, pero te digo algo, si depende del Espíritu Santo se va a dar en forma más fácil. Porque Dios da estos dones a quien quiere, el don de evangelismo. Tantas veces confiamos en esta como calificación humana. Es para pensar en este tiempo. ¿Cuántas veces desechamos la obra del Espíritu Santo y dejamos de creer en los milagros y todas las cosas que son cosas que son parte del cristianismo? Y empezamos a pensar que cierta teología muy sofisticada nos va a dar como una capacidad. Y te digo que ese tipo de cosas generalmente no funcionan. Ahora, es muy bueno, sí, la apologética dentro del mundo de la filosofía y todo eso. Sirve para defender la fe y hay personas que están en esos mundos que han conocido al Señor por eso, pero en realidad es el poder de Dios el que hace que una persona pueda vivir el mayor milagro, que es la conversión. Mira, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Esto es totalmente contracultural. En un mundo de apariencia, esto es contracultural. Me llama la atención que el Señor Jesucristo se juntó con los menos esperados y no fue amigo de los más esperados, por así decirlo. Nosotros nos vimos al Señor Jesucristo que a los 30 años dijo, ya muchachos, a los fariseos y a los maestros de la ley, bueno, necesito su ayuda. Pero fue a buscar a alguien como Pedro, como Tomás el incrédulo, como Marco el joven, en un momento que arranca y que varias veces arruga y que en algún momento Dios lo transforma totalmente. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué tremendo cuando algunas veces podemos ser esas personas que las sabemos todas y tenemos respuesta para todo. A mí siempre me gusta preguntar a los jóvenes, siempre le pregunto opiniones. Le digo, oye, ¿qué opinas tú acerca de esto? A todo. Alguien que tenga algún liderazgo bíblico, alguien que no es cristiano. Me gusta siempre escuchar a qué piensa y me doy cuenta de que muchas veces todos tenemos como ciertos pensamientos en el cual creemos que sabemos mucho o podemos saber mucho. Y en algunas cosas son asertivos y en otras no. Pero todos nosotros conocemos lo que se nos es revelado. Y hay un mundo de cosas que realmente no conocemos. El Señor Él es soberano, Él actúa de formas, los patrones que Él usa muchas veces son muy diferentes a los nuestros. Es como, recuerdo con mi esposa alguna vez veíamos gente llegar al Señor y pensábamos, oye,
tal persona Dios la va a usar en esta forma o en estas cosas, y algunas veces ni siquiera duraban menos que un candy. Y otras veces personas que parecían que realmente no tenían mucho interés y después tú lo ves que Dios lo está usando. O sea, los patrones, y otras veces hay personas que llegan con interés y Dios los usa. Y otras personas que llegan sin interés y sin interés se van. O sea, los patrones son de Dios, no humanos. Mira, me gusta lo que dice Gálatas, el capítulo, porque estas cosas que hemos orado, esta forma en que Pablo dice que describe como un cristiano lleno del Espíritu Santo actuaría, la describe como fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5. Mira, déjame ubicar Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mira, dice, acá está hablando él está hablando acerca de las obras de la carne, o sea, todo es cuando la carne nos controla y el pecado es nuestra forma de vida, y el fruto del Espíritu. Y Pablo está hablando a la iglesia, ¿y por qué habla de estas dos cosas? Porque muchas veces dentro de nuestra vida cristiana podemos realmente caminar en la carne con pecados, en algún momento cayendo en pecados muy terribles, y otras veces simplemente viviendo bajo nuestra forma, sin tomar en cuenta a Dios. Porque Pablo dice que la mejor forma de vivir es dependiendo del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Esa es la forma de caminar. Mira, dice, y esto lo llama el fruto. Se dan cuenta que no tiene el concepto de trabajo, no es como una fábrica que está funcionando, sino que es más bien como un árbol que está creciendo bien y que sin esforzarse da frutos. No se esfuerzan. ¿Han visto un árbol esforzándose en dar un fruto? Entonces, ¿y por qué habla de eso? Porque es producto de nuestra relación con el Señor que podemos nosotros actuar de la manera en que Cristo actuó, porque en el fondo nosotros tenemos que apuntar hacia Cristo y debiéramos, y nuestra oración debiera ser, Señor, quiero vivir más como fue el Señor. Quiero seguir sus pasos, quiero de alguna manera parecerme a Él. Mira lo que dice, más el fruto del Espíritu. Se dan cuenta que habla de un fruto que nace de la relación, no es algo que nosotros lo podamos lograr porque queramos. O sea, intenta ser bueno un solo día, intenta ser bueno. Ser bueno con tu familia, en tu trabajo, cuando salgas. Intenta ser bueno, vas a ver cuánto duras. Pero si estamos caminando en el Espíritu, no tenemos que intentar nada, porque en forma natural Dios va a estar con nosotros y en el momento, en el momento difícil, va a salir a luz el fruto del Espíritu. Mira lo que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo creo que ni siquiera hay que explicarla. Todos sabemos acerca de esto. Y mira lo que dice el 24, que es como que Pablo está diciendo, ¿cómo es posible esto? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya no deseamos eso. ¿Qué estudiamos la semana pasada? Decía que nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo delante del Señor. Y mira lo que dice el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Se dan cuenta que Dios proveyó todo para vivir una vida agradable a Él. No nuestra fuerza, sino que es la fuerza y en el poder que Dios diseñó para que camináramos. Imagínate el estándar del Sermón del Monte del Señor Jesucristo. Es un estándar terrible, o sea no es terrible, es santo, pero es imposible de vivir. Yo cuando recién me convertí leía ese estándar y en algún momento quise ser así y decía, pero esto es imposible en algún momento. Bueno, en algún momento mi carne me dijo, voy a ser así, y después me di cuenta de que era imposible. Es imposible. Por eso Jesús habla del Sermón del Monte, porque es imposible. Entonces nosotros podemos caminar en fe y en obediencia a la palabra para que el Espíritu Santo pueda hacer que nosotros caminemos en los pasos del Señor. No como una cosa que nosotros podamos hacer por nuestra disciplina personal. Entonces, mira, veamos los últimos versículos 17,
que también es bien interesante esto. Nosotros vivimos en un mundo de inconversos y en realidad muchas veces nos encontramos con personas que es imposible convivir. Lamentablemente algunas veces dentro de la familia, cuando alguien no es cristiano, o un vecino, o en nuestro trabajo. ¿Cuántos de ustedes han tenido tiempos de tortura con algunas personas del trabajo? Y cuando algunas personas saben que eres cristiano y te van a buscar por todos lados y va a ser... Oye, de repente, yo recuerdo una vez en mi trabajo una niña que llorando me hablaba de alguien que cuando llegaba a la sala donde yo trabajaba se ponía a cantar alabaré delante de todo. Y la niña una vez me dijo, ¿por qué es así? Me dijo, ¿por qué es tan malo? Y le dije, mira, confía en Dios, no conoce a Cristo. Mira, esa persona, ese hombre, años después quemó a su esposa y él se quemó también, estilo Bonzo, y agonizó un mes acá en Santiago. No sé, yo no estoy diciendo que fue algo directo, pero te digo, muchas personas son así de amargas y odian a los cristianos porque en el fondo odian a Dios. Ni siquiera puedo saber, porque yo una vez hablé con esa persona, pues era un colega de trabajo una vez, y le dijo, oye, tú tanto que no te da miedo burlarte, porque apenas veía trabajábamos como paramédico en ese entonces, yo trabajaba, apenas veía a alguien que tenía en un velador una Biblia, inmediatamente era el bullying. Y me dijo que él una vez le había pedido a Dios una familia, porque él venía de un hogar terrible, y que Dios se la dio. Y yo le dije, y aún así molesta tú a todas las personas que son cristianas. Quizás en ese mes de agonía pudo arrepentirse, pero mira lo que dice acá. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Tú a lo mejor te quieres acercar a alguien o hubo una situación difícil. Inténtalo si sientes del Señor, pero si no se puede, llega hasta ahí. Deja las cosas en las manos de Dios. No tomes el asunto en tus manos. Acá Pablo, mira, hay gente que simplemente no va a querer volver a reconciliar algo de paz, e incluso va a ser más ofensivo aún, porque va a ver nuestra actitud de tratar de conciliar como una actitud de debilidad. Pero en lo que sea posible, estemos en paz con todo. Como dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¡Wow! Mira lo que está diciendo. Está diciendo que toda persona que hace tu vida imposible, toda persona que te odia porque eres cristiano, toda persona así en algún momento va a ser confrontada por Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego. Mira, estaba leyendo un comentario que decía que en el antiguo Egipto, cuando las personas que hacían algo malo y que después se arrepentían, y como una forma de pedir perdón en forma pública, era que se ponían en la cabeza como una especie de canastillo lleno de brasa ardiente y tenían que pasearse así. No sé si será tan relevante, pero la idea es algo sobre la cabeza de fuego. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Imposible en una sociedad que se acusa mutuamente y que totalmente intolerante y que quiere imponerse a como sea sobre el otro, vivir de esta manera, ¿cierto? Pero es posible para un creyente en el poder del Espíritu Santo. Genial, ¿cierto? Así que familia, vamos a tener ahora este tiempo de comunión, de
vamos a tomar la Santa Cena. Recuerden, el domingo pasado no se nos fue, ¿ah? Porque el sábado habíamos tenido la confe de los jóvenes y tomamos Santa Cena y se nos fue. Pero ahora vamos a tomar Santa Cena, así que eh, antes de tomar la copa y comer el pan, vamos a orar, porque en realidad la Biblia enseña que nosotros no debemos tomar la copa indignamente. Si tú estás viviendo en este momento en pecado, te aconsejo que no tomes la copa. Y así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos limpie y vamos a tomar eh, la copa y comer el pan. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, por tu misericordia. Señor, realmente te ruego por todos aquellos que están escuchando, Señor, y que por favor les des esperanza y ánimo, Señor, que no decaigan, Señor. Bendice, Señor, a quienes creen en ti, Señor. Bendícelos en todos los aspectos posibles. Señor, en este momento vamos a hacer lo que tú dijiste que debiéramos hacer aquellos que hemos creído en ti. Vamos a recordar tu muerte y resurrección por medio del pan y la copa, como tú lo hiciste con tus discípulos antes de ir al huerto de Getsemaní. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comer la copa, a comer el pan. Vamos a tomar la copa. Que el Señor los bendiga y nos estaremos viendo el miércoles.